El censo de 2011 arrojó un incremento de la población de apenas 45.000 personas. Uruguay crece, pero muy lentamente, y esto preocupa. Las necesidades económicas y los cambios culturales hacen que la población joven uruguaya siga disminuyendo, y la clase media en edad de reproducción piensa bien a la hora de tener más de un hijo. El gobierno quiere cambiar esta situación para no poner en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional del país, y expertos evalúan cómo generar ese cambio. Para hablar de esta realidad, recibimos al sociólogo y oficial de UNICEF, Gustavo de Armas. La bienvenida a Gustavo de Armas. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por la invitación. Siempre hay que resumir muchísimo tus títulos, además, porque bueno, son muchísimos, así que lo dejamos en muchas gracias. Sociólogo y oficial de UNICEF. Bueno, sigue siendo la tasa de reproducción más alta la de los hogares con menores recursos. Eso es una realidad, ¿verdad? Así es. Sí, ha descendido, como se decía en la nota inicial, ha descendido la población infantil adolescente de Uruguay en los últimos años. Es una tendencia que se arrastra ya desde hace varios años. Para poner esto en cifras, en el recuento poblacional de 2004, en el precenso, el censo anterior al último de 2011, había aproximadamente 930.000 niños y adolescentes en Uruguay, personas menores de 18 años. En el censo de 2011 arroja una cifra de aproximadamente 877, 880.000. Es decir, por primera vez se produce no solo un descenso en términos relativos, como porcentaje de la población total, sino en términos absolutos. Y esto tiene que ver con la caída del número de nacimientos. En los 90 nacían entre 55.000 y 57.000 niños por año. Actualmente nacen en torno de los 47.000. Ahora, esta es una tendencia universal de las sociedades más desarrolladas, y Uruguay, aunque esto pueda sorprender un poco, en muchos sentidos lo es. Me refiero a las características demográficas de la población. Es una población envejecida, es una población con una proporción de niños y adolescentes relativamente bajo, con una tasa de fecundidad similar a la de un país desarrollado, con un alto nivel de participación de las mujeres en el mercado laboral y en el sistema educativo, dos aspectos muy valiosos en términos de derechos de las mujeres. Entonces creo que por un lado este es un fenómeno no exclusivo de Uruguay, y eso es importante que la audiencia lo tenga presente, que el público, la opinión pública lo tenga presente, y también que obedece a causas estructurales muy profundas. Bien, pero hay como distintos temas, porque uno puede decir, bueno, si la población de menores recursos es la que tiene más hijos, en realidad, ¿qué es lo que se quiere? Que esa población no sea de bajos recursos y mejore. O se quiere que la clase media tenga más hijos, porque son como dos cosas diferentes. Las políticas sociales están sobre todo volcadas a la gente con menores recursos. Yo creo que las políticas sociales, esto vale obviamente para las políticas sociales que pueden tener un impacto sobre aspectos poblacionales o sobre la reproducción poblacional de una sociedad, así como para otras áreas, educación, salud, seguridad social. Las políticas sociales deberían perseguir dos objetivos. Esta es una definición obviamente normativa o política, si se quiere. En primer lugar, contribuir a que las personas puedan ejercer sus derechos. En este caso, especialmente los derechos económicos y sociales, el derecho al bienestar, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Las políticas sociales son instrumentos que los estados se dan para generar mejores condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer esos derechos. Y por otro lado, son instrumentos de política que los estados se dan para generar mayores condiciones de bienestar y generar mejores condiciones para el desarrollo de una sociedad. Entonces, en lo que hace a la reproducción de la sociedad, yo creo que el objetivo no es tanto, o no debería ser tanto, establecer un óptimo de número de nacimientos o metas de tipo poblacional, sino que las personas, las familias, en particular las mujeres, pero no solo las mujeres, obviamente, puedan tener el número de hijos que desean, es decir, tratar de remover aquellas restricciones, que la fecundidad obedezca a un proyecto de vida deseado, pensado, meditado. Y obviamente en los sectores de más bajos ingresos está concentrada la reproducción de la población de Uruguay desde hace varias décadas, pero es precisamente en esos sectores donde ha caído fuertemente la fecundidad en los últimos 10 o 15 años. Y en esos sectores las encuestas poblacionales mostraban que muchas veces la fecundidad era una fecundidad no buscada, no deseada, que el proyecto de vida no era necesariamente tener 3, 4 o 5 hijos, como puede ocurrir en los sectores de muy bajos ingresos, en situación de indigencia o vulnerabilidad
sexualidad de indigencia, que tiene que ver con el acceso a la salud, a la información, a la salud sexual y reproductiva, o mejor dicho, la falta de acceso. Entonces, allí se produjo la caída más importante en los últimos 10 o 15 años y probablemente obedezca a los avances que se han logrado en materia de información, de educación sexual y reproductiva. Políticas que y entonces ahí las eso. políticas de algún modo podríamos al menos manejar como hipótesis contribuyeron a ayudar a las familias a que el proyecto de vida de tener una familia, de tener hijos, sea más meditado, más planificado. Y por otro lado, lo que muestran algunos estudios, y aquí hay una producción interesante del campo académico en Uruguay, los trabajos de Juan José Calvo, Adela Pellegrino, Varela, Andrés Peri, que en ciertos sectores medios probablemente hay algún grado de fecundidad insatisfecha, que en particular las mujeres de los sectores medios, a veces, de los sectores de estratos medios, a veces no tienen el número de hijos que desearían tener, aunque esto es obviamente no algo que se pueda afirmar de manera muy contundente, porque son algunos estudios, pero vale en cualquier caso como hipótesis, y que allí tal vez a través de políticas sociales se pueden remover o ayudar a remover esos obstáculos. Pero entonces, el objetivo no es tanto el número, el objetivo no es tanto pasar de 47.000 a 55.000 nacimientos, sino que el objetivo es generar las condiciones para el mejor desarrollo de los niños. Ese es el gran desafío que tiene Uruguay. Bien, por ejemplo, hay personas de la política, personas públicas que han tirado, o propuesto directamente, o tirado, por ejemplo, Raúl Sendic decía que las políticas sociales están volcadas a los sectores más pobres. Verónica Alonso hizo una serie de propuestas que tenía que ver con el aumento de la jubilación, con el IRPF, con aumentar el despido en el caso de jefes de familia. Pero ¿tú crees que todas esas condiciones mejorables podrían hacer a la cantidad de hijos que tiene la clase media o las asignaciones familiares? ¿Te parece que una familia de clase media por cobrar de repente, no sé, 2.500 pesos más, tendría un hijo más? Antes de ir a la respuesta a esa pregunta me parece clave, quisiera anotar que es uno de los aspectos interesantes de ese debate que desde hace ya algunos años podemos advertir en el sistema político, es que de algún modo pone de manifiesto que en Uruguay las políticas sociales, digamos, hay como una suerte de brecha entre el diseño de políticas sociales y la arquitectura del régimen de bienestar o del estado de bienestar en Uruguay y los desafíos de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Uruguay tiene políticas sociales de carácter universal que son centenarias, ¿no? Educación, salud y seguridad social, que fueron pensadas, muchas de ellas, para una sociedad que ya no existe. Y cuando digo para una sociedad que ya no existe, me refiero fundamentalmente al tipo de hogar, ¿no? A la estructura de hogar, al tipo de participación o al grado de participación de la mujer en el mercado laboral, en el sistema educativo, al tipo de mercado laboral. Hoy ya no tenemos empleos para toda la vida o empleos absolutamente seguros, tenemos itinerarios laborales muy cambiantes. Entonces, esas políticas que siguen operando y que siguen cumpliendo una función clave, obviamente, en el bienestar de la población, reitero, educación, salud y seguridad social, y que llegan a toda la población, probablemente no cubren o no enfrentan algunos de los desafíos nuevos de las últimas 2 o 3 décadas. Por otro lado, en las últimas 2 o 3 décadas se han desarrollado fuertemente políticas que han atendido, y es una, yo creo, tendencia muy positiva, a los sectores de más bajos ingresos, a los cuales las políticas de carácter universal no llegaban, o para cubrir demandas o necesidades que estas políticas de carácter universal no cubrían. Y allí nacieron los centros de atención a infancia y familia, el plan CAIF, la reforma del régimen de asignación familiares en 2008, el plan de equidad. Bueno, se podrían enumerar muchas políticas de lo que, para simplificar, cae dentro del universo Ministerio de Desarrollo Social. Quizás el desafío tiene que ver con políticas de nuevo tipo, de nueva generación, que cubran a los sectores medios, ya sea licencias parentales, pensando precisamente en este tema de la fecundidad, transferencias de ingresos, extensión de los servicios de cuidado infantil, el Sistema Nacional de Cuidado. Yo creo que ese es lo que muestra este debate político, es que este debate es un debate pertinente y que hace a una demanda real y creciente de la sociedad. Ahora, ninguna solución es mágica. Esto, yendo a tu pregunta, estos debates y estas tendencias demográficas las están experimentando los países más desarrollados, los países europeos, desde
desde hace varias décadas. Algunos han tenido éxito en reducir un poco la caída, amortiguar un poco la caída de fecundidad, en particular los países nórdicos, países muy desarrollados, los países escandinavos, y otros tienen realmente un problema muy grave en este sentido, los países del sur de Europa. Entonces, ninguna de las medidas que uno podría pensar por sí sola va a producir un efecto mágico. Ni la transferencia de ingresos, ni la extensión de licencias, ni la extensión de una red de servicios. Ahora, ese conjunto de políticas, más allá de no modificar radicalmente el número de nacimientos, más allá de que logre o no amortiguar la caída en la tasa de fecundidad, son políticas necesarias para cubrir demandas que un sector importante de la población tiene y fundamentalmente para generar mejores condiciones para el desarrollo de los niños. Yo creo que esa es la apuesta, no tanto tener 47 o 50.000 nacimientos por niño por año, sino tener mejores condiciones de vida para el desarrollo de los niños. Ahí, aunque ha disminuido notablemente la pobreza infantil por ingreso en Uruguay desde el 2004 al presente, grosso modo del 60% al 20%, aún seguimos teniendo la pobreza concentrada en los niños. Tenemos en el país algo así como 400.000 personas en situación de pobreza, la mitad de ellos son menores de 18 años y la mitad de esa mitad, o sea, un cuarto del total, vive en los 4 municipios de la periferia de Montevideo. Ese es un fenómeno preocupante en términos de exclusión social, de ruptura del lazo público y en especial dentro de Montevideo. Yo creo que esos son los desafíos principales y bueno, las políticas deben de alguna manera enfrentar esos retos. Bien, Gustavo de Armas, un gusto como siempre, Un gusto muchísimas gracias por estar. la invitación.